Esto no es un filtro, esto es inteligencia artificial reescribiendo la realidad en tiempo real. Quizá te suene a realidad aumentada, no te preocupes, que hoy te explico un nuevo concepto que reinará este año. Me refiero a la realidad aumentada generativa, y además te explicaré por qué lo va a cambiar todo. Si eres creador o entusiasta de estas tecnologías, este video es para ti. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Para entender el futuro hay que recordar el estándar, retomar el concepto de la realidad aumentada que apareció en 1997. Este señor que ves acá es Ronald Azuma, pionero de la realidad aumentada, y en 1997 lanzó una investigación importante para la tecnología inmersiva. Este documento sentó las bases para el concepto de la realidad aumentada. Según Azuma, la realidad aumentada debe combinar lo real con lo virtual. Se debe interactuar en tiempo real y además debe tener anclaje, es decir, que se alinee con la estructura visual para que genere la ilusión. Entonces, con estos tres elementos, podemos decir que esto es realidad aumentada. Este también, y esto también. La gran diferencia es que esta tecnología aprende, proyecta y genera la realidad aumentada en tiempo real. Durante casi 3 décadas hemos seguido estas reglas programando cada píxel, hasta ahora. Como sabes, la realidad aumentada clásica superpone elementos prefabricados, modelos 3D, video, textura planas, todo sobre el mundo real. Y claro, es capaz de usar muchos trackers. ¿Pero qué es realmente la realidad aumentada generativa? Esta nueva tecnología utiliza modelos de IA para alucinar o renderizar píxeles en tiempo real, basándose en lo que ve la cámara y lo que se genere a través de instrucciones o prompts. Y no hay un modelo 3D ni programación previa. La IA entiende la profundidad, la luz y la estructura, y pinta encima la realidad frame por frame. ¿No te quedan claras las diferencias? No te preocupes, que aquí te dejo 4 puntos claves. Primero, el control. Con plataformas como Lens Studio o Effect House, tú defines el resultado. Si una marca te pide el logo exacto, el color preciso, ahí lo tienes. En la otra esquina, con la realidad aumentada generativa, entramos a una caja negra. El resultado es impresionante, sí, pero puede variar cada vez que interactuamos. Segundo, la experiencia. La realidad aumentada clásica nos permite programar botones, físicas, colisiones, partículas, etc. Por ahora, las herramientas de IA pura son mayormente visuales. No podemos pedirle lógica compleja de interacción, todavía. Tercero, el realismo. Aquí es donde la IA da miedo. En la realidad aumentada clásica, para lograr que la luz, la sombra y la oclusión se vean reales, requiere muchísimo trabajo técnico. La IA, en cambio, alucina la luz perfecta. Entiende cómo se comporta la tela, genera sombras y adapta la perspectiva en segundos. Y cuarto, el desarrollo. Actualmente la realidad aumentada generativa no programamos en el sentido tradicional, aunque ya empiezan a salir las APIs, es una tecnología aún en pañales. A pesar de ser una tecnología nueva, el potencial es muy grande. Imagínate usar realidad aumentada generativa en los próximos Ray-Ban Meta, o quizá en los Rocket, o Spectacles o X-Real, todo mientras caminas por la calle. El ecosistema se está preparando para que la cámara de tus lentes sea tu entorno y la IA lo reescriba en tiempo real frente a ti, sin latencia. Luego tenemos la integración de esta tecnología en las plataformas actuales. Me refiero a Lens Studio, Effect House o Unity con Vuforia. Ten en mente esto. Programas un portal de realidad aumentada y utilizas segmentación del cielo para que las nubes y el entorno sean generados por inteligencia artificial de forma única para que cada usuario que entra desde su navegador pueda ver experiencias distintas y enriquecedoras. La convergencia entre la inteligencia artificial y la realidad aumentada está democratizando la creación de realidades. Y exactamente todo este cruce de tecnologías es lo que seguiremos experimentando aquí en el laboratorio del futuro. Si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. ¡Nos vemos! Bye. Este video viene gracias a los mecenas de Patreon. Sin su contribución no habría sido posible generar este proyecto. Y por supuesto también a los miembros de YouTube. Gracias por seguir aportando. Si tú quieres apoyar directamente este proyecto, te dejo el link en el primer comentario.